queda listo, ¿sí? En esta clase de teología lo grabamos y ustedes ya saben la tarea. Yo quiero que hagan como tarea la presentación de manera original en video, ¿sí? No quiere decir que ustedes hablen, aparezcan ustedes en el video. Pueden hacerlo con dibujito, con PowerPoint, con lo que quieran, con lo que se ingenien, de algunos temas, ¿sí? Que ustedes se van a dividir. Van a terminar con el tema de los demonios, ¿sí? El lugar del hombre en la creación, ¿sí? Que es... Siguiendo su apunte, este es medio amplio, la constitución del hombre también entra en lo de... A ver, déjenme ver, entra en esto, ¿sí? Sí. El lugar del hombre es amplio. El hombre bajo pecado, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? Los deberes del hombre, que va hasta la característica de la ética, del Antiguo Testamento, la ética es única. El reino de Dios, la muerte y más allá, ¿no? Y yo empezaría hoy con Nuevo Testamento, ¿sí? Sí. Entonces serían ¿cuántos temas? Lo que anoté, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, creo que hay uno que anotaste que va incluido en el otro. 3 temas cada uno. Sí. 3 temas cada uno. En esos 3 temas lo pueden presentar de manera original por video. Le doy la libertad creativa. ¿Cómo por video? Claro, un videito. ¿Se lo enviamos a usted? Yo voy a hacer en este mismo momento, ahora estoy tratando de entrar. Ahora lo voy a hacer, denme un segundo. Voy a hacer una tarea donde ustedes van a subir la clase. Trabajo de clase, crear, tarea del video original. Pueden grabar la... pueden grabar la pantalla hablando, puedes conseguirte un programa para hacer dibujitos, puedes hacer lo que quieras. Salvo que estén esos 3 temas, solo quiero esos 3 temas. ¿Está bien? Te puedes grabar vos hablando, pues yo me quiero grabar hablando. La manera de grabarse hablando sin hacer mucho lío es usar el Zoom. Haces una reunión de Zoom, te da la opción de grabar. Y hablas al Zoom con un PowerPoint y lo que vos quieras. ¿Está bien? Sí. Eso es un poco la idea. Vamos a empezar con la teología del Nuevo Testamento. Ahí en su apunte dice, al acercarnos a la teología del Nuevo Testamento, nos enfrentamos a una situación distinta que del Antiguo Testamento. O sea, nosotros en el Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento, nos encontramos en una situación diferente a esta. ¿Por qué no encontramos una situación diferente a esta? Una pregunta, profe. Sí. La otra vez, los chicos estaban hablando en el Antiguo Testamento de una charla que dio, ¿cómo es que se llama? Samuel Pagán. No era Pagán, me parece, creo que era el otro. O puede ser Pagán, pero me parece que no.
¿Cuál es el otro libro que dan en el Antiguo Testamento? Primer año. Está Pagán y hay otro más que más o menos parecido. No sé. Yo sé que en el seminario dio una charla Pagán. Ah, bueno, entonces era Pagán. Lo que decían, o sea que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, o sea, el hombre, se le prohíbe al hombre tener muchas mujeres. Entonces no era Pagán. No creo que Pagán se atreva a decir eso. Sí, No, dijo no es... eso, dice, el que dijo así, que lo que se le prohíbe es que no adultere, pero no que no tenga muchas mujeres, porque era una cultura y bueno, y hablaba todo lo de la cultura. También dijo que la Biblia no es un libro de ciencia, ni de geografía, ni de historia, ni de moral. O sea, si bien tiene algunos principios éticos, no es un libro de moral, decía. No, eso es claro, eso estamos totalmente de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos que la Biblia no es un libro de moral en sí mismo, no está escrito para un libro de moral. Y tampoco es un libro de historia y geografía. Eso es verdad. ¿Sí? Sí. Lo del casamiento es discutible. Y lo dijo literalmente, yo tendría que escucharlo, no es que desconfíe de usted, ni de sus Perdón, compañeros. Samuel lo escuchó. ¿qué cosa? ¿Qué lees? ¿Te acordás lo de... o sea, ¿quién era el de la charla de que subieron al grupo la otra vez? O sea, el profe dice que era Pagán, que puede ser que era Pagán. Pero ¿cuál era el que había estado en la charla esa que subieron al grupo de Antiguo Testamento, me parece? ¿Estás ahí, Mati? Se colgó un poco, Alberto, ¿estás se ahí? colgó. Sí, estamos nosotros. Al que no está, sos vos. ¿Me escuchás ahí? ¿Escuchás? Ah, se salió y se va a volver a entrar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí, ¿qué es lo que decía? ¿Quién de qué cosa? El de la charla, el que decía que la Biblia no era un libro de historia, ni de geografía, ni de ciencia y cosas así. ¿Era Pagán o era otro? Que había dado Andiñac. al seminario. ¿Cómo? Andiñac. Ahí está eso. Pará. El de Asit. La charla de Asit, sí, Andiñac. Ese era, profe. Porque para decir, la Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni de moral. Es un libro de fe. Eso es una realidad. O sea, tiene principios morales porque todo la ética está unida a la fe en la antigüedad. Hoy no podemos encontrar que es una ética sistemática. Eso es una realidad. Si no hay escritos sistemáticos. En segundo lugar, lo que dice del matrimonio, vuelvo a decir, yo no creo que sea así. Esa fue la primera pregunta que hice yo. ¿Qué decía? Que el matrimonio, que no estaba prohibido la poligamia. Sí, eso. Que la Biblia no lo prohíbe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, dijo. Claro, lo único que está, si yo mal no recuerdo, lo único que sugiere es para los diáconos que sea mujer, que sea esposo de una sola mujer. ¿Me equivoco? Sí, y para los obispos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento el pasaje utilizado para casamiento habla claramente de el hombre se unirá a su mujer, no habla de muchas mujeres. Que hay un hecho, de hecho, que sí, no es tan común en la antigüedad tampoco. No es que todos los tipos no todos los tipos tenían harén. La realidad es, o sea, nosotros nos hacemos lo imaginario porque tenemos el caso de Abraham, el caso de Jacob, ¿no? Que tenían una o dos mujeres. Entonces decimos, esto deberían ser todo así. Primero no es así.
No, el Cana también tenía 2 minas, Sí. pero Tienen eh, que verlo como el sistema de inseminación artificial. En primer lugar, ¿en qué ¿lo qué? sentido voy? El tener de mujeres era por tener el hecho de tener hijos, la Sí. importancia de los hijos, ¿sí? En el caso del Cana, él no tenía, Ana no tenía hijos y la otra era como la esposa que tenía hijos, ¿sí? Son pasajes que quedan claros. Es decir, no hay una prohibición directa. Vos me decís, ¿está prohibido directamente? No está prohibido. No está avalado tampoco, ¿eh? ¿No estaba? No está avalado tampoco. No es que hay un pasaje bíblico que diga, che, tengan 2 mujeres, ¿eh? Sí, tengan cuidado, no hay un pasaje bíblico. Entiendo, pero me da más la sensación a que es una cuestión cultural que nosotros reforzamos desde este lado, a la flauta, que desde que desde una perspectiva más bíblica, donde haya una construcción eh, de familia por lo menos demasiado definida. Eh, a ver, Y, yo tendría podremos, cuidado. podríamos leer un poquito el Broly que escribió nuestro buen amigo eh, este, Tom Hanks, que habla sobre modelos de familia en la Biblia. Sí, pero a ver, sí, nosotros Entiendo tenemos que, un problemita cuando leemos la Biblia. Creemos que lo que pasa en esa familia es común al resto, no, 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 pero por lo ¿sí? menos lo que yo quiero marcar es que no sé hasta qué punto, digamos, hay un modelo de familia que es el que está bien y el resto está mal. Y a mí me da la sensación a que hay muchos modelos de familia. Está claro que no es, hay un solo modelo de familia, el resto está mal, ni que, bueno, está todo bien, es lo mismo. Pero me da la sensación de que como que hay A ver, yo- hay que entender esto. Hay un hecho cultural. Evidente que eso que la Biblia relate hechos culturales no quiere decir que apruebe de hechos culturales. no, está bien. Sí, hay un hecho cultural. Culturalmente existía la posibilidad de tener Varias minas, más de sí. una esposa. De hecho, tener más de una esposa si las podés mantener. Yo hasta les puedo citar el Corán. El Corán nos dice, los árabes tienen 2 esposas. No, sí, paren, no es que tienen 2 esposas. Pueden tener Perdón, 2 esposas. voy a hacer, voy a hacer una pequeña, y citar a una película que se llama Sahara, ¿sí? Donde en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra en el norte de África, la historia transcurre básicamente donde un tanque, un Sherman, se pierde en medio del desierto y empieza a juntar tipos que van encontrando por ahí. No sé si la vieron ustedes, vos, sobre todo Alberto, alguna vez la habrás visto. Entre esos ñatos Sí, terminan defendiendo un pozo de agua. Entre los ñatos que hay un médico, un capitán británico, por supuesto el culto es el capitán británico, el médico, que sabe de muchas culturas aparte, y entonces una noche, en medio de una guardia que les toca hacer con un negro africano, le preguntan justamente por ese tema. Entonces el tipo le dice, no, claro, mi papá siempre decía que lo mejor era tener 4 mujeres. Una mujer es problema, 2 imagínate, 3 siempre 2 contra 1, pero 4 en cambio es el número apropiado. Ah, sí, le dice el capitán. ¿Y usted cuántas mujeres tiene? No, una. Mi esposa me mataría, le dice. es un poco, Pero sí, es, a lo que ver, sí quiero decir es que, no, no, dale, dale. dale, Dale, no, no, decir. bueno, que el tema está en que me parece que, si bien hay una cuestión de que, como bien decís vos,
¿Me escuchás? Sí, sí, te Como hice bien así para decís vos, escucharte. la cuestión cultural, o sea, se relatan muchas cuestiones culturales, no todas son aprobadas o no se promueven esas cuestiones culturales como una ley que aplique a todo el mundo. Y eso está claro, me parece que está bien, que es así, pero tampoco, o sea, sigo sin ver que en algún momento de la Biblia, digamos, se plantee eso como algo malo, o por lo menos A que... ver, sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vos tenés más de un pasaje, a obispo y a diácono, y tenés pasajes donde se habla de que el matrimonio es como Cristo y la iglesia, ¿sí? Y la iglesia en unidad. No, Evidentemente habla de la no, iglesia. no. Perdón, a ver si yo estoy equivocado, a ver si yo estoy equivocado, a ver cómo hacemos la cosa. No dice que la iglesia, que el matrimonio es como Cristo y la iglesia, sino que dice que Cristo y la iglesia es como el matrimonio. ¿Por qué? Porque toma un ejemplo para ver si la gente más o menos caza la onda, que sería algo así como, que no es lo Sí. mismo. Está tomando algunos aspectos de la relación matrimonial para que más o menos la gente se figure cómo sería la relación A de ver. Cristo y la iglesia, que no es lo mismo. En primera Pedro Sí. 3, habla de los deberes Ajá. conyugales. Asimismo, Sí. esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su Ujú. conducta respetuosa e íntegra, ahí tienen todo, ¿sí? Todos, todos los relatos hablan de esposo y esposa, ¿no? Esposos en plural, pero está hablando de un matrimonio de dos personas. Dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada una de sus esposas con respeto, ya como una mujer es más delicada. Ambos son herederos de la vida. Así nada estorbará a sus oraciones. No estoy hablando de Cristo todavía. Hay otros Pero pasajes además, que hacen la usted, misma referencia. no, pero no dice ahí en ninguna parte que solamente tiene que ser una. Pablo Lo lo está, lo dice. está, no lo Pablo lo dice. está diciendo. Pablo le dice a los obispos y a los diáconos, ¿dónde pensá que tengan una sola esposa? Bien, pero como requisito para esa función, no como algo que tiene Pero, que ser porque eso es pecado. sí, a ver, sí, sí, Y perdón, entendamos. y quiero aclarar una cosa, tener dos mujeres, no tres, ni cuatro, ni cinco, dos mujeres me explota la próstata, ni loco, Sí, pero está bien, pero hay un hecho. esto Sí, no que habla. no, sí lo habla. Hay pasaje bíblico como el de Pablo mencionando, no da una orden como diciendo una pauta que es impropia a la comunidad. Que vos me plantees a mí, ¿que había caso de poligamia? Sí, había caso. Vuelvo a decir, el Corán, que trata de mantener un poco la cultura, prohíbe el hecho de tener varias esposas si no las podés mantener. Entonces, no es que se daba el hecho culturalmente, che, está todo bien, tengas varias esposas. Nosotros nos hacemos la imaginación del contexto de tipos que tenían dos o tres mujeres. Y la No, no, vida, no. no, era. Y el modelo bíblico, ¿sí? Que uno puede decir, el modelo parental es esposo, esposa, dos hijos, como nos hicieron creer. No, el modelo bíblico habla de esposo y esposa y diferentes maneras de tener hijos, y a veces, en algunos casos, madres solteras como Timoteo. eh, Pablo no menciona al padre, dice, es como un hijo para mí. No menciona al padre, habla de la madre y de la abuela de Timoteo, ¿no? Ahí hay un modelo familiar, Por eso digo, ahí es el sí. modelo. Ahora, lo que no existe la poligamia. ¿Cómo? ¿No existe en qué sentido? Como un aval aprobado por el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Che, solamente pueden ser moras los que quieren ser líderes. ¿No? No dice eso. Lo podemos discutir el tema del divorcio. Pues sí, bueno, pero el divorcio para mí hay diferentes cláusulas. La cláusula más importante, Dios no separe el hombre lo que unió Dios.
O sea, la pregunta para mí, que es subjetiva, es ¿qué unió Dios? No lo que pasa por la iglesia, porque si yo digo todo lo que pasa por la iglesia lo unió Dios, no, no es verdad. Porque la iglesia es un estamento, vamos a pedir la bendición de Dios. Ahora, si el tipo se está casando obligado, o la tipa se quiere casar, por ahí no los unió Dios, ¿eh? Quiero decir, lo que no se tiene que separar según la Biblia es lo que unió Dios. Ahora, sí dice Jesús en una parte, que es el pasaje interesante, cuando le preguntan del divorcio, dice, che, mirá, esto, Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de su corazón. Como diciendo, mira, esto no lo aprobó Dios. O sea, aparece en la ley porque ustedes son unos cabezones. En vez de hacer las cosas bien, la están haciendo mal, un poco en el fondo. Entonces, no hay prohibición y literal es una verdad. Es lo mismo que yo diga, no hay prohibición a la homosexualidad en algunos pasajes. Si Jesús no habló de la homosexualidad, está bien, pero Jesús no vino a abolir la ley. O sea, no necesitaba hablar de ciertos temas. Esto como que no necesitaba hablar de ciertos temas porque vino con otro propósito. Pablo es el que dice claramente. Yo creo que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y la clase iba para otro lado. Matías, yo te voy a desaprobar, ¿sabes? O sea, está grabado todo lo que estoy diciendo, y si lo tomás como amenaza, no, es un don profético. Posiblemente desapruebes esta materia. No porque contradiciste al profesor. No es así. Yo estoy mucho más cerca de arder en el infierno que solamente de desaprobar la materia. No, lo tuyo es el pecado original. Sí, sí, o sea, Matías hasta hoy tenía posibilidad de aprobar. Lo tuyo era como ya decir, bueno. Yo tenía posibilidades de salvar mi vida, pero bueno. Sí, ahora, yo voy a pasar hoy al Nuevo Testamento. Yo ya le di tarea a Matías. Y va a estar grabada la tarea, si no la repito, entonces ya usted la ve y la va a hacer, Samuel. Yo sé que la va a hacer. Una genialidad se me ocurrió. A ver, cuénteme. No, después le dice. No, porque si no. Tengo 40 minutos y paso una hora discutiendo con ustedes. Ahora, entendamos. Pará. Solamente la última cosa. ¿No es la clase más divertida que tenés? Ay. No, yo tengo muchas clases divertidas. Lo que pasa es que yo termino con un estado de estrés así. Cuando me agarran me dice mi esposa, ¿qué te pasa? No sé. Empieza a discutir que a la noche pasaje bíblico, ¿no? Ahora, obviamente cuando uno lee la Biblia hoy y le busca los peros, le va a encontrar los peros. O sea, esto como el que dice, en la Biblia no menciona el aborto, o no prohíbe el aborto. Salvo una vez aparece la palabra aborto, y aparece casi de forma negativa. Como diciendo, si en una pelea uno le pega a una mujer embarazada y se cae y se muere, es vida por vida. Si se muere, pierde el embarazo, el marido decidirá el castigo que recibe el otro, pero ya no es vida por vida. Entonces, los proabortistas te dicen, ahí el aborto está aprobado, en el fondo. Porque de verdad no hay una negación del aborto directa, podemos discutirlo. Nosotros entendemos que sí, la Biblia prohíbe el aborto por el hecho que hay que cuidar la vida. Ahora, no encontramos ningún pasaje que Jesús prohíba el aborto. Pero entendemos que Jesús estaría en contra del aborto. Porque hay que tener ese cuidado. La verdad es que no dice en ningún lado, che, cásense con una sola mujer. Tampoco dice, che, cásense con 2 o 3 mujeres. No. ¿Sabés por qué? Porque es la cuestión, me pasó hablando con unos amigos que estuvieron un tiempo largo
de misioneros en África, ¿no? Y el tema era, por ejemplo, familias que se convertían al Señor y donde era un tipo y varias minas. ¿Entendés? Y yo creo que a los misioneros habría que prenderlos fuego. Cuando vuelven de esos lugares, prohibirle hablar por 20 años. Porque los misioneros hacen unos bolón que cada vez que hablan, yo cuando vienen dos misioneros y dicen, me pasó esto, y sí, obviamente estás en una cultura oriental donde el contexto se genera en muchos países que tenés varias mujeres, especialmente en África. Ahora, vos como misionero, vos no podés decirle a alguien, se convirtió a Cristo, quédese con su esposa y la otra mándele al diablo, porque está haciendo una fábrica de huérfanos el cristianismo. O sea, porque la responsabilidad del esposo, ¿sí?, es, en el fondo, cuidar a su esposa y a sus hijos. De alguna manera vos no podés reparar para atrás, vos podés reparar para adelante. ¿Sí? Lo que pasa es que los misioneros vienen con esta idea, que lo digo porque conozco un par de misioneros que vinieron y me dijeron, como me dijo una vez un alemán, que había venido de Alemania. En Alemania, un pibe de 18, 16 años, 16, 17 años, que visitaba a la hermana de Pico cuando no estaban sus esposos. Y se quería quedar a dormir. Porque dice, no tengo dónde dormir. Me dice, en Alemania no tenemos tantos prejuicios sexuales como ustedes. Y bueno, anda a Alemania. Sí, en el contexto nuestro está mal. Sí, obviamente que si vos ves, casi mal lo hago puré, si vos ves el contexto social, ¿qué aconsejás vos en ese caso? ¿Qué le decís al esposo? Elegí una y separate de las otras tres. No. No podés. No, está claro que no, pero por eso planteo yo que, digamos, en un contexto cultural diferente al nuestro occidental, bueno, no, yo no veo algo que en la Biblia me marque demasiado claramente eso. Uno puede tratar de sostener algunas cuestiones, pero no lo veo como algo que Dios proponga decir, la familia tiene que ser así y no de otro modo. Bueno, No sí. lo veo tan claro. Me parece que lo mejor. Pero... A ver, queda claro, por ejemplo, yo voy al Antiguo Testamento, Isaac, José, Josué, ¿sí? Presentan la idea de una esposa, algunos profetas. Es claro que no habla de múltiples esposas. Obviamente, vos me decís, Abraham, Jacob, eh, David, Salomón, sí, son ejemplos paradigmáticos. El Cana, sí, pero evidentemente había de otros casos. Hay un modelo familiar, había un modelo familiar. La preocupación del Señor es tener un contexto familiar sano. ¿Sí? ¿En qué sentido sano? Que el padre educa a sus hijos, el padre educa a sus hijos. ¿Sí? En este hecho de la fe, ¿no? Le dirás a tu hijo, la Shema que se repetía entre padre e hijo, ¿no? Dale, pero eso es un contexto cultural patriarcal, marca 5 cañonazos. No podés hacer una extrapolación cultural, o sea, negar la influencia cultural en la construcción del texto bíblico y decir que hoy en día también es el padre el que tiene que enseñar. No, yo no digo que el padre es el que tiene que enseñar. Yo digo que a veces, para tener el contexto cultural que hoy tenemos, ¿sí? Nosotros yo creo en la igualdad, ¿sí? Creo que mujeres y hombres están al mismo nivel y que cada uno, desde diferentes funciones, tienen derechos. Ahora, la Biblia plantea, desde un modelo cultural, plantea una necesidad educacional, ¿no? Que vos lo encontrás, que nosotros no la cumplimos.
en este tiempo. Por ejemplo, yo decía, el padre tiene que educar a los hijos. Yo no estoy hablando de este contexto. Estoy hablando de 20 siglos para atrás, ¿sí? Hasta llegar a este contexto. Vos me decís, pero en este contexto llegamos a una igualdad. Sí, está bien. 10 puntos. Ahora, nosotros analicemos qué hicimos como hombre para atrás. Nosotros dejamos a la esposa, esto es responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer nada, porque yo soy el jefe de familia, ¿sí? Y se marca en la Biblia que el que tenía responsabilidad, digamos, en el sentido espiritual, Sí. era el padre. O sea, ahora nosotros decimos, nos quejamos muchas veces, ¿por qué la mujer pide los mismos derechos? No, no te quejes, flaco. Vos le di... A ver, nosotros tampoco cumplimos nuestra función como padres en la parte espiritual. Doy un ejemplo básico. Los padres le dicen a la iglesia que se haga cargo de la escuela dominical, le tienen que enseñar Biblia. Cuando un chico se pierde, lo primero que le echan la culpa, ¿a quién es? A la iglesia. Sí, no, porque usted no hace actividad para que el nene entretenga. El nene ve lo espiritual en tu casa, no en mi casa. Sí, es en tu casa. Esa es la responsabilidad que yo estoy embarcando. Hoy, en nuestro contexto, la responsabilidad es padre y madre. ¿Sí? En nuestro contexto, sí. Ese pasaje yo lo tengo que traspolar. ¿Quién es responsable? La mamá y el papá. Sí, no la iglesia. No le dice, el sacerdote va a ser culpable de que tu hijo no obedezca. No, dice, vos le tenés que enseñar, repetir todos los días. A ver, y se entra el padre como responsable. ¿Por qué se entra el padre como responsable? Obviamente porque era un contexto cultural machista o patriarcal. Pero nosotros tenemos que recuperar ciertos valores. La educación, ¿cuál es el modelo familiar? Educación espiritual, vos tenés que sacar varios, mujer, no solamente atada al marido, proverbios, ahí tenemos la mujer virtuosa, la descripción de la mujer virtuosa es una jefa de familia, ¿sí? Abigail, la esposa de David, y antes esposa del insensato, que ella interviene y dice, yo voy a intervenir, voy a cubrir el error de mi marido, que se termina muriendo y se casa con David. Ruth, el modelo familiar ahí es suegra a nuera, ¿sí? Ruth cumple el papel de hija y hace las labores de hija para cubrir la necesidad de la suegra, que queda claro. Hay pasajes donde hijas, no me acuerdo ahora de quién bien, le reclaman a Josué la tierra de su padre, y eran hijas, no hijos, hijas, ¿sí? Y hacen, bueno, Esther con su intervención. Vos tenés muchos pasajes donde la mujer es exaltada, marcada importancia, y muchos pasajes donde el hombre. Lo que pasa es que la lectura que hacemos nosotros es una lectura contemporánea, cegada del fanatismo, de los ismos que generan problemas graves. Porque vos tenés claro pasajes, como escuchaba yo en estos días, donde, por ejemplo, tenés las mujeres que acompañaban a Jesús, no están cumpliendo un papel secundario en el contexto bíblico, están cumpliendo un papel importante, y un papel de ser las primeras que reciben el mensaje, ¿no? Cuando están los 120 reunidos, los 120, había mujeres. ¿Por qué no eligieron mujeres como discípulas? Evidentemente no la podían elegir porque contexto cultural. Vos no podés elegir a mujeres en una sociedad, y más en un contexto donde la sacerdotisa era pecado, en el sentido que estaba con los paganos. Entonces vos decís, no, mira, vamos, diferenciemos. No, si vemos que el barco de esto está yendo para allá y nuestro barco es parecido, busquemos la manera de diferenciarnos. Una de esas diferencias es decir, discípulo. ¿Sí? Yo me parece interesante marcar en la lectura que hacemos, que a veces, yo vuelvo a decir,
Los sismos generan problemas. El machismo y el feminismo no es menospreciar a la mujer y a exaltar al hombre, ni exaltar al hombre, despreciar al hombre y exaltar a la mujer. Dios busca, o sea, contexto bíblico busca un contexto de unidad. Pablo dice, en Cristo somos todos iguales, no hay ni hombre ni mujer, ni judío y bárbaro, no hay nada, somos todos. El problema es aplicarlo. ¿Por qué aplicarlo? Porque generalmente yo reclamo los derechos que me favorecen, pero no quiero los deberes que me implican esos derechos. ¿Se entiende, no? Doy un ejemplo clásico, que a mí me lo dio un gerente de Walmart que era machista, pero el tipo se quejó bien, dice, habíamos tenido una reunión y teníamos director, vicedirectoras, trabajamos en línea de caja, eran todas mujeres, ¿no? Y el tipo vino, se me acercó y me dice, me tienen repodrido las mujeres, ¿no? Y yo digo, le hacía señas para que baje la voz, teníamos 200 cajeras. O sea, no puede gritar así. Me dice, quieren ganar lo mismo que nosotros. En esa época, hace más de 20 años atrás. Quieren ganar lo mismo que nosotros, tener la misma posibilidad que nosotros, pero ya tienen. Sí, yo decía, su día, si viene la menstruación, se pueden ir. Tienen licencia por embarazo y no las puedo mandar a juntar carritos. Porque son mujeres. Entonces el tipo me dice, que ahí me explique cuál es el... Digo, 25 años, yo lo miré y digo, este tipo está descerebrado. De hecho, lo echaron después. Por descerebrado. Subió una directora y lo primero que hizo. Le pegó un tiro. Pero en el fondo, a veces pasa eso con nosotros. Queremos todos los derechos, lo que no queremos es la obligación. Esto pasa en la iglesia, ¿no? Cuando la gente dice, todos queremos ser pastores, porque nos gusta que nos sirvan el desayuno, que nos paguen un sueldo para predicar, de hacer cosas. Cuando te dicen, tenés que abrir el templo a las 3 de la mañana, tenés que ir a velorio, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. No, yo no. Porque los derechos traen responsabilidades. Y somos todos iguales. Todos tenemos que ser iguales. En todo nivel. La responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, no de la iglesia. Es de los padres. La Biblia lo dice. La educación moral del hijo es de los padres. El modelo. En la Biblia habla de diferentes modelos. Papá y mamá, es lógico. Hay casos que no hay papá y mamá, hay mamá. Hay casos que hay papá solo, porque se murió la madre. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Isaac, que en algún momento se murió la madre y él la seguía recordando. Hay modelos como la mamá sola, hijos huérfanos, hijos adoptados espiritualmente, Pablo y Timoteo, ¿sí? Y modelos también negativos, David. Es un ejemplo interesante para hablar en contra de la poligamia. Vos ves todo el contexto de padre de David, hijos de diferentes mujeres, un hijo viola a la hermana, el hermano de la hermana quiere matar al hijo. Ves diferentes modelos donde el modelo de la poligamia genera un conflicto. ¿Sí? Sí, no, vos tenés a Abraham. La poligamia genera un conflicto. Vos decís, no está prohibido la poligamia en la Biblia. Totalmente. No hay un pasaje que diga, prohibimos esto. Ahora, los relatos bíblicos que hablan de la poligamia están en torno negativo. Abraham, Sara y la esposa. La otra esposa, la concubina.
se decían cosas. Jacob, problema con las esposas, con los hijos. David, problema con los hijos. Salomón, desviado el corazón por las varias mujeres que tenían. El Cana, yo estoy dando estudios sobre Samuel. La mujer la burlaba a la otra. El contexto de la poligamia que presenta la Biblia no es un contexto positivo, sino un contexto de sufrimiento, de conflictos, de problemas familiares. Yo no creo que sea el modelo aprobado por Dios, por ese contexto. Ahora, y yo no iba a hablar de esto. Ay, los odio. Después me preguntan a mí, me dicen, ¿tu plan de clase? Ah, se va para el diablo hace años. Lo prendí fuego a un costado y lo tiré. Quiere decir que todos los modelos presentados, de la monogamia, ¿son positivos? No, hay modelos que no son positivos, presentados en la Biblia. El modelo es centrado en Dios. Ahora, hay los modelos de la poligamia, claramente son un modelo presentados negativamente en el contexto. Por el resultado, vos tenés muchas peleas, muchos conflictos, luchas. Fíjense, David termina sus días casi mandando a matar a uno de sus hijos. A Salomón le dice, mira, liquidá toda esta gente, está el hijo. Se le revelaron los hijos a David. Sí, no es un modelo planteado por Dios. De hecho, el pasaje dice que el Señor nos dará ayuda idónea. Ayuda idónea es una mujer de Génesis. Escrito posexílico, pero es una mujer. No levante la cabeza quejándose Samuel, que yo lo veo, no tiene la cámara apagada, pero es un pasaje de una sola mujer. O sea, queda claro. Muy bien. Me está rascando la cabeza contra la pared, sí. Sí, pues quedó así como diciendo, no puede ser, no puede ser. No, y me parece, y me encanta que feches esos textos posexílicos. Sí, pero es un ejemplo claro de lo que espera el contexto bíblico. No, está bien, y te vuelvo a decir, yo no sé cómo hay tipos que pueden tener varias minas, es una locura. Ahora, lo que no quiere decir, ahora lo llevo a lo misionológico. La pregunta que se hacían los misioneros y que yo entiendo es, che, ¿qué hacemos con un tipo que tiene 3 mujeres, tiene 50 hijos? ¿A quién echa? Evidentemente, vos no podés echar, en ese contexto vos no podés aconsejar. Lo que no puede hacer es seguir teniendo mujeres. O sea, porque yo no le diga, che, echá tenés 3, echá 2 y quédate con una. Lo que quiere decir que el tipo no puede seguir teniendo 4 o 5 más, diciendo, porque me avalaron. En algún momento decís, lo que hiciste estuvo mal. Ahora, vos la tenés que seguir manteniendo, la tenés que seguir cuidando, tenés que reconocerla con el sentido, más en un contexto cultural donde la mujer queda desvalida de toda protección. O sea, acá se divorcia y le va a sacar algo de guita y va a buscar la manera de mantenerse. En África se divorcian y se murió de hambre la tipa, Entonces, también nosotros, yo creo que a veces, hay que diferenciar la teología de la misionología, aunque no le guste a Pablo Lexuk. Sí, y lo digo con, a veces, muchachos, nosotros queremos... ¿Cómo se puede dividir la teología de la ciencia bíblica, de la misionología? No es que se divide, pero hay una cosa que es praxis. A ver, hay una praxis, sí. Vos, esto lo manejan bien los católicos. Los católicos te dicen, mira, lo que nosotros decimos, los teólogos, es esto, y es muy parecido a lo que nosotros decimos,
Y si tenés teólogos católicos que te niegan a la Virgen María. Pero después está lo popular. A veces nosotros creemos que necesitamos que haya situaciones aprobadas para la teología para llevarla adelante. Y en esas situaciones le erramos. Una cosa es un problema práctico. Me encuentro con un tipo que tiene 3 mujeres. ¿Qué consejo le digo? ¿Sí? Es un problema. No es un enunciado teológico. A ese tipo le tenés que resolver el problema. No hace un enunciado teológico que sea la base de una teología. ¿Cuál es la resolución de ese problema? No te podés casar con más mujeres. Punto. Y no las podés rajar. Te tenés que hacer cargo de las mujeres. Porque si no somos una fábrica de hacer viuda y divorciada. Generalmente los misioneros toman postura, como decía un conocido mío, los misioneros son flojitos de teología, mucho de praxis. Los teólogos son mucho de teología, poco de misionología. Es muy difícil combinar las dos cosas a la vez. No hay alguien que sea tan... ¿Por qué? Porque cuando vos estudias el texto bíblico, la teología, empezás a hacer teología, obviamente te das cuenta que hay cosas que no la podés tomar, no podés ser un gris. Tenés que tener un blanco y negro. En el escritorio hablo yo, ¿eh? En el escritorio. Biblia en mano, libro de teología y doctrina. No podés ser un gris. En el escritorio. En el escritorio. Ahora, en la praxis, y a veces tenés que ser gris. Si no podés, ¿saben qué? Yo sé que los diáconos, no, a mí me enseñaron toda la vida que los diáconos no podían ser divorciados. Si voy a una iglesia y necesito diácono, y los tipos más sanos, más espirituales, y que Dios me muestra que tienen que ser diáconos, son divorciados, yo no puedo decir, no, el texto bíblico dice, no, pará, buscá, andá a la praxis. Lo que no puedo hacerlo, regla de fe. Que ese es el problema con los misioneros. Y por eso hablo de la teología. Los misioneros, los que son más prácticos. Agarran de una excepción, lo transforman en regla de fe. Y lo traspolan a su realidad en su país de origen. No, eso es en campo misionero cuando vos te encontrás con un problema. Como dijo Jesús, yo no te condeno. Andá y no peques más, pero no te condeno. Ahora, en otro contexto particular, tenés que adaptarte. Si yo vengo mañana y digo, quiero tener 2 mujeres, tiene que venir alguien y decirme, mira, flaco, estás pifiándole fuera del tarro. No solo porque no la puede mantener, porque no está avalado en la Biblia. Ahora, es diferente que me encuentre con un tipo que está casado con 2 mujeres. Y se convierta. ¿Qué le decís? Deja una. ¿Quién se hace cargo de la una? A eso, miren, yo hablé 40 minutos, no hablé de lo que quería hablar, que era teología del Nuevo Testamento. No te rías, Matías, esto es por la culpa tuya. Mejor que tu tarea sea excelente. Antes de terminar la clase, repito la tarea. Matías tiene los temas. Quiero que presenten cada uno 3 temas en video. En video. No tiene que aparecer usted en el video. Busquen una manera de hacerlo original. ¿Quiere usar a sus hijos? Use a sus hijos. Vos no podés usar a tus hijos porque si no estaríamos en un problema, Matías. Ya me pasó en una luna. ¿Quién tiene hijo? Y me levantaba uno que no, la mano que no. Se suponía que no tenía ni. Y me daban los números que no podía, ¿eh? Bueno. Me costó, tuve un rato. Mi cabecita hacía. Me olvidé del tema de la clase, ¿eh? ¿Cuántos años tiene el tipo?
Me quedé pensando, ¿será casado o no será casado? Porque nunca me habló de la esposa. La idea es que sea un video original de pocos minutos, donde ustedes presenten 3 temas que yo, sí, cada uno 3 temas que yo ya le dejé a Matías. ¿Están asignados para quiénes son cada tema o lo tengo que No, elegir? pueden elegir ustedes entre ustedes. Desde demonios, en sus apuntes, desde demonios hasta el Nuevo Testamento. Y la clase que viene. Ya voy a sentarme a grabar videos yo para adelantar. Para que no te Sin podamos preguntar preguntas. nada. Sí, no, va a ser una clase tipo sermón de iglesia. Voy a empezar a hablar, porque además empecé a dar la clase. Si vos ves el video, yo leí una parte y Matías me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Yo pensé que iba a decirme una pregunta de teología. Claro, lo que pasa es que vos estás acostumbrado a que las preguntas jodidas las haga yo. Bien, Mati, vamos No, todavía, no. equipo. Viernes a las 10, casi las 10 de la noche, estoy pensando, a esta hora ya se me fueron en el seminario. No quedó nadie. Medio que 9:30 te miran, se me va el tren de Sarmiento se va a las 11 de la noche, el último, pero te dicen, no, el último tren pasa ahora. Como yo voy en auto, dicen, este no sabe. Entonces, había uno de Escobar que me decía, no, yo me tengo que ir temprano porque no llego a Escobar, como si fuera otro país. Que cortaban la frontera, había. ¿Sí? Che, Muy bien. sí. Decime. No, iba a decir que terminó la clase, que Dios los bendiga, prospere, que les caiga re bien el clima. Sí, sí. Que los